Buenas noches. Estamos reflexionando en torno al Evangelio del apóstol Juan. En el capítulo segundo, allí estamos y hoy nos corresponde revisar los versículos del 18 al 22. Estamos aún en contexto de pandemia de coronavirus. De hecho, en estos días, en nuestro país, Chile, las estadísticas van creciendo alarmantemente. Pero tenemos una seguridad y una confianza y esta está puesta en Cristo Jesús. En estos versículos, en particular en el 19, hay una declaración que anticipa lo que será la confirmación del propósito de Dios en Cristo y a través de Cristo para toda la humanidad. Él vino a morir por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, pero también vino a resucitar, siendo el primogénito de entre los muertos, el primero en entrar a la vida eterna, habiendo sido un hombre, Dios encarnado, como declara el primer capítulo de Juan. Los judíos le responden y le dicen a Cristo, luego de él enfurecerse por cómo ellos han mancillado el templo con el comercio, con la manipulación de lo que eran las ordenanzas de Dios para su propio provecho. Y le preguntan, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no entendían nada. Por eso dijeron, en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En el versículo 19 dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y en el 22 se nos dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El apóstol Pablo va a declarar, vana es nuestra fe si creemos en Cristo, pero no creemos que resucitó de los muertos. Y es que esta comprensión es fundamental para nuestra vida. Es fundamental porque hay algo que nos va a marcar si es que le damos autoridad y le damos importancia, aunque es una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Pablo la recoge muy bien en el capítulo 7 de Romanos, donde declara al final del capítulo 7 de una manera y abre el capítulo 8 de una manera muy distinta. Por eso hay una lucha en nuestra mente y en nuestra alma respecto a dos realidades, la realidad física y la realidad espiritual que ahora opera en nosotros cuando Cristo entró en nuestra vida. ¿Cuál es esa realidad material? Termina deprimido, podríamos decir, con un dejo de tristeza y de pesadumbre, el capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego declara, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así cierra el capítulo 7 de Romanos, pero el capítulo 8 abre de una manera formidable, porque el capítulo 8 nos habla del Espíritu, de la vida del Espíritu. Y comienza con este versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero esta vida es material y lo será hasta el último día de nuestra vida. Y en 2 Corintios 4:16, Pablo declara, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pero habrá un cuerpo para la eternidad. En eso consisten los versículos 18 al 22 del segundo capítulo del Evangelio de Juan. Lucas nos relata, como todos los otros evangelios, la última cena de Cristo. Dice en el versículo 19 del capítulo 22, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Recuerden, ese es el cuerpo, ese es el templo del Espíritu. Pero él declaró antes que éste habría de ser levantado luego de 3 días.
1 Corintios 6, 19 nos aclara que no nos damos cuenta que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en nosotros y nos fue dado por Dios. Por lo tanto, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados por un precio de sangre por Cristo, para perdón de nuestros pecados, pero también para vida eterna. Al mismo apóstol Pablo le fue dada una revelación nueva, una que los judíos no conocían. Ellos sabían de la resurrección del final de los tiempos. Pero también él se le dio la visión y la revelación de que quienes no estén muertos para la segunda venida de Cristo serán arrebatados, pero a ambos, a los que murieron con Cristo y que resuciten, o a los que estemos vivos y seamos arrebatados, iremos a esta vida eterna, no como algo intangible y etéreo, sino que con un cuerpo tal como el que Cristo recibió siendo el primogénito de los muertos. Dice en el versículo 44 de 1 Corintios 15, son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales, pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Era mucho más profunda y extensa la verdad que Cristo declaró a estos fariseos cuando les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y era necesario que así fuese. Tú ya estás inscrito, inscrita en la eternidad. Que Dios te bendiga.